24 horas. Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. Los grandes empresarios sellaron un acuerdo con centrales sindicales para reducir la jornada laboral de las actuales 45 a 40 horas a la semana. En Chile, tras la pandemia, cada vez son más las empresas que han optado por horarios flexibles incluso, y hay algunas que tienen el sello de las 40 horas. Vaya al Tribunal Constitucional. Orden. Si usted no quiere que hablemos, dígalo derechamente. Orden. Era una de las discusiones más candentes en el Congreso antes del estallido social y donde el entonces diputado Gabriel Boric era uno de sus protagonistas. La reducción de la jornada laboral de las actuales 45 a las 40 horas era uno de los temas que agitaba los ánimos en la arena económica en ese septiembre del 2019 con álgidas discusiones. Señora Presidenta. El proyecto de las diputadas del Partido Comunista es un proyecto que no es constitucional. Voy a recurrir a todos los instrumentos a mi alcance para que se cumpla y se respete nuestra Constitución. Lo han hecho con cualquier reforma sustantiva que no les gusta. Pero llegó la pandemia y el auge del teletrabajo llevó a muchas empresas a optar por la flexibilidad. Así le sucedió a esta firma dedicada a la arquitectura y remodelación de espacios, donde tras las estrictas cuarentenas en el verano del 2021 tomaron la decisión de reducir la jornada laboral a 40 horas. Las metas se mantuvieron iguales, incluso mejores, porque hay mejor también clima laboral y cuanto uno más feliz está, también mejor rinde a nivel trabajo, a nivel social, todo. O sea, ha mejorado mucho el clima y bueno, o sea, a nivel laboral se siguen cumpliendo las metas. Camila es arquitecta desde 2017 y luego de desempeñarse en otras empresas llegó a Antico, donde trabaja 40 horas semanales. Organiza sus horarios de tal forma que el viernes a las 2 de la tarde ya disfruta del fin de semana, algo muy distinto al resto de sus amigos. Soy la envidia de mis amigos por lo mismo, porque tengo un horario súper bueno, sobre todo los viernes, que se aprovecha más que fuera otro día de la semana. Y he podido realmente meterme a cursos que antes no podía, estoy en clases de yoga de hecho, así que ideal. Modalidad que está más cerca de ser una realidad para todos. Los grandes empresarios de la Confederación de la Producción y el Comercio suscribieron un acuerdo con 3 centrales sindicales para reducir la jornada, siempre y cuando exista gradualidad. Hay una gradualidad que debe tener a lo menos 5 años, a juicio nuestro, los empleadores, porque hay multisectores que le afectan. Hay sectores que le afectan un poco más, sectores que le afectan un poco menos. Idea que fue aplaudida tanto por la ministra del Trabajo como por la Central Unitaria de Trabajadores, pese a que la CUT no formó parte de este acuerdo. Llevamos ya varios años discutiendo, pero que de alguna u otra manera va confluyendo hacia un acuerdo importante, que implementado con una debida gradualidad y responsabilidad, sin duda va a contribuir para una mejor calidad de vida para las trabajadoras y trabajadores de nuestro país. Debemos ir avanzando en este tipo de jornada. Hoy existe un sello 40 horas, el cual las empresas están abrazando fuertemente para poder implementar estas jornadas para sus trabajadores. Un total de 85 empresas ya han suscrito al sello 40 horas que elaboró el Ministerio del Trabajo. El gobierno por estos días recoge insumos para presentar indicaciones al proyecto de ley que antes del estallido social impulsó la entonces diputada Camila Vallejo. El gobierno decidió echar pie atrás a la fórmula que barajó durante gran parte del día para decretar un nuevo estado de excepción en la macrozona sur que incluiría a la región de Los Ríos. Claro, lo que se ha señalado hasta el momento es que en esta última región, la región de Los Ríos, se va a implementar la medida, pero los alcances solo se van a conocer este jueves. Hechos de violencia que han ido en aumento en la región de Los Ríos. Solo durante el primer semestre de este año se han registrado más de 50 hechos de este tipo. Diversos ataques por los que parlamentarios oficialistas y de oposición solicitaron al Ejecutivo desde hace varios días ampliar el estado de excepción y abarcar esta zona. Inminente despliegue militar que el gobierno pretende materializar.
Yo, como te digo, no lo descarto y vamos a tener noticias y eso le va a corresponder a anunciarlo a la ministra del Interior. A la espera de la ministra del Interior, que acompañó al mandatario en actividades en Puerto Montt, fue el gobernador regional quien entregó más detalles. A esa hora, la principal duda eran los alcances de la medida. Solamente hoy día estaría haciéndose consulta si es general para toda la región de Los Ríos, si es acotada. El actual estado de excepción está vigente en 4 provincias de la macrozona sur. Durante esta mañana, fuentes de La Moneda confirmaron que su ampliación a la región de Los Ríos era inminente y que incluso podría anunciarse durante esta jornada. El anuncio lo hago yo como ministra del Interior el día jueves en La Moneda. Sin confirmarlo, la titular de Interior sostuvo que los datos son evidentes e irán en esa línea. Lo que generó polémica fue la fórmula que hace ahora barajaba el gobierno para decretar el nuevo estado de excepción, que incluiría la región de Los Ríos. Sería un nuevo decreto que entraría en vigencia con posterioridad del término de este, y al ser de naturaleza nueva no tendría que participar de una renovación. Mecanismo que despertó dudas porque un nuevo decreto permitiría aplicar la medida antes del plebiscito sin necesidad del respaldo del Congreso, en donde se han evidenciado las diferencias oficialistas por este motivo. Aquí hay un cálculo, ahora el gobierno obviamente que hace su jugada y yo espero que la Contraloría se pronuncie respecto de la legalidad de este decreto. Tengo entendido que el Ejecutivo ya estudió esta situación y hoy día lo cierto es que es una tremenda noticia para los vecinos de Los Ríos. El Contralor no va a tener otra opción que no dar la razón a este decreto para que el gobierno tenga que venir mañana, el jueves o el viernes a pedir la extensión del estado de excepción en la macrozona sur. Desde ese momento comenzaron las advertencias de acudir a la Contraloría, ente en donde se estaba analizando el tema y en donde no descartaban que la toma de razón se complicara por la fórmula que hasta ahora barajaba el gobierno. En el Congreso, por eso, las conversaciones entre el ministro Jackson y representantes de la oposición se intensificaban. No puede no pasar por el Congreso Nacional la renovación de un estado de excepción en un territorio que ya tiene estado de excepción. Eso... ¿Y el ministro Jackson qué le dijo con respecto a esto? Que hay sesión mañana en la Cámara de Diputados. O sea, ¿se vota? Obvio, tiene que votarse. A ver, desde el Ejecutivo todo el tiempo hemos planteado que esto tiene que ser siempre con el máximo rigor democrático. Por lo tanto, para despejar cualquier tipo de dudas, hemos ingresado el oficio esta tarde para la prórroga del que está vigente actualmente. En definitiva, el estado de excepción en la macrozona sur que todos conocemos y tanta polémica ha generado se votará este miércoles en el Congreso. Nueva prórroga que deja en el olvido la posibilidad de sumar en un solo decreto esta zona y la de Los Ríos. Una fórmula que tras diversos cuestionamientos no prosperó y ya es definitivo, porque el decreto de estado de excepción para esta última región será distinto y su alcance será anunciado el próximo jueves. Es la segunda vez en menos de una semana que un perro ataca a un niño y lo deja con graves lesiones en su rostro. Esta vez, un niño de 1 año y 4 meses fue mordido por un animal de la raza Bull Terrier que andaba sin correa y sin bozal. El dueño escapó después del ataque, fue identificado y la Fiscalía inició una investigación. El ataque ocurrió en calle Troncal San Francisco frente al Hospital Sotero del Río en Puente Alto. Stephanie andaba con su hijo Tayel de 1 año y 4 meses y una sobrina que había ido a control al recinto asistencial. De vuelta pasaron a comprar a estos carritos de comida rápida cuando en un abrir y cerrar de ojos un perro de la raza Bull Terrier como este se le tiró directo al cuello. Y en eso que bajo al niño para poder pagar y recibirle los té al señor que los estaba preparando, aparece este perro de la nada y al hacer el movimiento el perro le agarró lo que es cabeza y el ojo del niño. Cuenta que entre 10 personas le metieron un palo al perro en el hocico para que soltara a su hijo. Y corrí con él al hospital. En eso llega otro joven y él me ayuda a correr más rápido con el niño al hospital y poder atenderlo. Afortunadamente estaban a solo metros del hospital, si no la historia pudo ser otra. Lo sometieron a una cirugía reconstructiva de su ojo derecho porque con el mordisco le desgarró el párpado. También curaron las múltiples heridas que el animal le provocó en su cabeza y brazo. Testigos aseguran que el dueño del perro lo tomó en brazos, lo subió a una camioneta y huyó. Por la gente que estuvo ahí, supe la dirección de él, la patente del vehículo, ayer carabinero y mi esposo pudo llegar a la casa del hombre, pero resulta que la gente que vive ahí lo negó hasta el último momento. Y por los antecedentes que lo entregaron, no es primera vez que el perro muerde a alguien. El dueño del perro es un joven de 24 años de nacionalidad ecuatoriana que fue ubicado en este edificio de la comuna de Independencia. Preguntamos por él, pero nos dijeron que no vivía ahí.
vamos a tener que acreditar por qué esta persona toma la mascota y huye. Primeramente lo señala por miedo a que los testigos y las personas que estaban en el lugar también fuesen objeto de agresiones hacia su persona. Esta es la segunda vez en menos de una semana que un niño es atacado por un perro que anda sin correa y sin bozal en la vía pública. En La Reina, Emilia, de 5 años, y su cuidadora fueron atacadas por 2 rottweiler. La niña quedó con graves lesiones en su rostro. Los perros fueron trasladados a un centro de adiestramiento canino en Curacaví hasta que se termine la investigación judicial. La dueña fue detenida, formalizada y está con orden de arraigo. En el caso de Tayel, el dueño quedó en libertad. Porque él tendría que haber quedado detenido, sobre todo al no hacerse presente, porque no sé, pues yo por último del hombre esperaba un disculpe señora, esto no debió haber sucedido, el perro jamás debería haber andado suelto, que sobre todo la magnitud del perro que era. El Bull Terrier no está en el registro de razas potencialmente peligrosas. Son amigables y muy rara vez agresivos, pero tienen mucha fuerza física. Ya se están coordinando acciones con la Seremi de Salud y la Municipalidad de Puente Alto para acreditar el incumplimiento de la ley. Nosotros vamos a patrocinar la denuncia que ha presentado la PDI para apoyar a la familia, también con otras ayudas. Por ejemplo, la ayuda psicológica frente a esta situación. Pero lo que nos parece todavía más inaceptable es que el propietario del perro se haya arrancado y no le haya prestado ayuda a la víctima. Los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía y existe una orden de investigar durante 40 días. También están en manos del Juzgado de Policía Local. Donde estamos actualmente a la espera de los antecedentes para establecer la participación del propietario en este cuasi delito y definir su formalización como imputado. La familia anuncia que interpondrá acciones legales y no descansarán hasta que el dueño del perro se haga responsable del daño que le causó a este niño de 1 año y 4 meses. La Comisión de Constitución de la Cámara aprobó la iniciativa que busca poder modificar la actual Carta Magna con un quórum de 4/7. Este proyecto, conocido como el Plan B, si gana el rechazo, podría ser despachado del Congreso este miércoles. Josefa Butnik tiene los detalles. A menos de un mes del plebiscito que determinará si Chile tiene o no una nueva Carta Magna, en el Congreso continúa el debate que busca reducir los quórum para modificar la actual Constitución. Mueran los quórums supramayoritarios a favor. En contra de Luis Sánchez. A favor de Gonzalo Winter. A favor de eliminar los cerrojos y candados de la Constitución de la dictadura. Así, con 12 votos a favor y solo 1 en contra, desde la Comisión de Constitución se despachó a la Cámara este proyecto de reforma constitucional, iniciativa que en la práctica habilita el denominado Plan B si es que se impone el rechazo. Este permitiría modificar la actual Carta Fundamental con un quórum de 4/7, distinto a los 2/3 actuales. Valoro, la verdad, la disposición que han tenido todos los sectores políticos, de gobierno, de oposición. Cambia el escenario de lo que llega a la papeleta, pero para Chile se abre una luz de esperanza de moderación, de acuerdos políticos entre el Partido Socialista hasta la UDI. Planteado hace más de 30 años la necesaria modificación de estos quórums supramayoritarios que impedían permanentemente durante años el ejercicio democrático de las mayorías que este Congreso expresa. El Ejecutivo le había dado discusión inmediata a esta iniciativa, un visto bueno que ha agilizado la discusión, lo que proyecta una posible aprobación antes del plebiscito del 4 de septiembre. Este proyecto facilita esa conversación en el caso de que salga la alternativa del rechazo. Nosotros estamos aquí para darnos la oportunidad de reencontrarnos todos los chilenos y generar un texto, una nueva constitución que de verdad una a todos o a la gran mayoría de los chilenos. No fue el único proyecto de este tipo que tuvo un avance en el Congreso. En la Comisión de Constitución, pero del Senado, se despachó la iniciativa presentada por senadores socialistas y del PPD que busca reducir el quórum de las llamadas leyes orgánicas constitucionales. El objetivo, olvidar los actuales 4/7 que requiere una eventual modificación y establecer el respaldo de la mayoría de los parlamentarios en ejercicio. Se consagra un principio democrático básico, que es que existiendo mayoría en ambas cámaras del Congreso Nacional, se pueden modificar las leyes. Esto va a permitir que nunca más una minoría pueda imponer un poder de veto. Se ha dado un paso muy importante en regular y reglar nuevamente algo que provocaba controversia.
Controversias, según algunos, que podrían tener pronta resolución, porque el proyecto que rebaja el quórum de 2/3 a 4/7 vivirá este miércoles una jornada clave en el Congreso. La Cámara de Diputadas y Diputados podría despacharlo y dejar a un paso de la ley el que es considerado el plan B, si es que se rechaza la propuesta constitucional. Bueno, y pensando en el día del plebiscito, con la finalidad de facilitar el proceso electoral y evitar confusiones, el gobierno decidió suspender el cambio de hora que por normativa correspondía realizar la noche previa al plebiscito. La modificación horaria se postergó una semana. La extensión horaria de las mesas fue uno de los grandes problemas en la última elección. Cuando el reloj marcó las 6 de la tarde y debían cerrar después de 10 horas de funcionamiento, este era el panorama en algunas comunas. Así que yo quiero entrar a votar como me corresponde. Ese es el derecho que yo me gané como ciudadana. Nos llaman a votar y no nos dejan, o sea, mientras haya fila deberíamos votar. Se sabe que es un tema delicado, por eso el gobierno decidió no innovar y optó por postergar el cambio de hora establecido. Ya no será el sábado 3, sino el sábado 10 de septiembre, cuando los relojes se adelanten una hora. Nos permite aplazar en una semana la entrada en vigencia del horario de verano y eso nos va a asegurar, en mi opinión, una participación y que no haya confusión este 4 de septiembre. Que sea una semana más o una semana menos, el cambio de horario no es la discusión. Ya debiéramos pensar en un horario permanente, invierno y verano. Otro nudo eleccionario que marcó los últimos comicios estuvo en la calle, específicamente en el transporte. Los reclamos por la falta de recorridos, frecuencias y retrasos se escucharon en Santiago y en regiones. Más de una hora esperando locomoción y no hay locomoción. No hay locomoción en Pirque, no hay locomoción en Puente Alto ni en La Pintana. Más de media hora, casi una hora que estoy esperando desde allá para acá. Desde el gobierno ya se promulgó la ley que garantiza compensaciones y días libres para choferes que trabajen durante el plebiscito. Jornada en que muchos además podrán caminar a sus locales debido a la georreferenciación de locales anunciada por el CERVEL. Lo que aún no está claro y debe discutirse en el Congreso es si el transporte público y rural, además de los trenes y el metro, serán o no gratuitos. Si el voto es obligatorio, creo que de ahí surge un deber para el Estado y para el gobierno de poder generar las condiciones necesarias para que la gente pueda votar y pueda participar. Establezca transporte gratuito para todo Chile. Esta vez debe extenderse a todo el país porque por primera vez en muchos años tendremos voto obligatorio. Lo que sí está garantizado para quienes trabajen el 4 de septiembre es el permiso de 2 horas para concurrir a votar. 120 minutos que para algunos parlamentarios es insuficiente, por eso piden discutir a la brevedad el proyecto de ley que otorga media jornada libre para votar. Hemos hecho el hincapié en la sala que lo hagamos con celeridad para que los millones de trabajadores puedan asistir y ejercer su derecho. No tendría efecto para la norma del plebiscito del 4 de septiembre, toda vez que la Constitución, en su artículo 143, fija el límite el 1 de enero de las normas vigentes al 1 de enero del 2020. Por tanto, cualquier modificación posterior no sería aplicable. Son más de 15 millones de chilenos los convocados a las urnas y este sábado 13 de agosto se vivirá un día clave. El CERVEL publicará los nuevos locales de votación georreferenciados con el fin de acercar e incentivar la concurrencia a votar. Camino al plebiscito. Esta pregunta ha rondado y bastante. ¿Debió o no la propuesta constitucional hacer alusión a la corrupción? Bueno, fue una pregunta en medio del proceso constituyente. Finalmente, sí hay normas que abarcan esta temática. Valentina Reyes, en este camino al plebiscito, nos cuenta más. ¿Qué tal, Valentina? Hola, Iván, buenas noches. Y no solo hay algunas normas, hay un capítulo que habla de buen gobierno y función pública. Vamos a nuestras estaciones para mostrarles parte de ese capítulo, que es el capítulo 5. Hay un artículo, por ejemplo, el 165, que habla de los principios para el ejercicio de la función pública, el principio de probidad, de transparencia, de rendición de cuentas. Y el artículo 170 habla especialmente de la corrupción y le da al Estado el deber de erradicar la corrupción tanto en el sector público como en el privado. Son varios artículos
de esta propuesta que hablan sobre cómo enfrentar la corrupción, pero queremos mostrarles también que hay leyes existentes ya en nuestra legislación. No es que hoy día no haya nada sobre el tema. Claro, no es que esto esté recién acá y que no lo hayamos abordado. Claro, está en la propuesta de constitución. Lo que pasa es que ahora tendría rango constitucional. Eso es lo que cambia, pero acá les mostrábamos algunas de las leyes que sí abordan esta temática. Y Agustina Álvarez preparó un informe, Iván, con las normas, los artículos que abordan esta propuesta y también los puntos de vista que generan sobre si debe estar o no en la propuesta constitucional la temática de cómo el Estado debe enfrentar la corrupción o los casos de corrupción. Vamos a revisar. El tribunal decreta la prisión preventiva para los imputados. Escándalos que golpearon al mundo político y empresarial, fraude en carabineros, conceptos como colusión, coimas y financiamiento ilegal, llenando portadas, generando en la ciudadanía una sensación de hastío e impunidad. Una afirmación cierta: en Chile, al final, solo se encarcela la pobreza. Una frase que muchos comenzaron a utilizar, corrupción que debe ser sancionada y que la propuesta constitucional incorporó. El artículo 170, por ejemplo, señala que esta es contraria al bien común y atenta contra el sistema democrático. Además, de acuerdo a la propuesta, la responsabilidad de erradicarla tanto del sector público como del privado recae en el Estado. La corrupción también se va modificando y se va sofisticando en el tiempo, por lo tanto que haya un Estado comprometido en esta materia es bien importante. La posibilidad de que el Estado realmente pueda erradicarla es más compleja que en una formulación en que el Estado tiene un deber de promover la probidad, de fiscalizar y de sancionar. Propuesta constitucional que resguarda la figura del denunciante. De acuerdo al texto, el Estado asegura a todas las personas la debida protección, confidencialidad e indemnidad al denunciar una infracción en el ejercicio de la función pública. Para algunos, un inciso relevante, para otros, algo excesivo. Yo creo que esto es más bien redundante. La legislación en eso es bastante clara. Y esto me parece que son cuestiones que podrían haber quedado perfectamente en el ámbito del legislador. Eso es clave. Una de las cosas bien importantes para combatir la corrupción es precisamente que aquellos que generalmente son los testigos primeros, ¿no? A veces no tienen necesariamente las garantías para poder denunciar, ¿no? La ley no los protege adecuadamente. Y tras una denuncia se inicia un proceso que puede derivar en sanción. Si hoy toda persona condenada a pena aflictiva pierde su calidad de ciudadano, la propuesta constitucional es específica en señalar que quien es considerado culpable por algún delito vinculado a la corrupción no podría optar a cargos públicos ni de elección popular. Los términos y plazos, eso sí, serían determinados por ley. En vez de una formulación más general y entrar en la casuística de detallar delitos bien puntuales, me parece que hace perder valor a la norma. De alguna manera la norma actual ya existe, pero lo establece como un principio en la Constitución y creo que eso es importante. Normas para enfrentar la corrupción, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y causa de la desconfianza hacia las instituciones. Artículos constitucionales que necesitan de leyes para su implementación. En lo que existe consenso es que son el piso básico para futuras discusiones y determinaciones. Bueno, y además en este capítulo 5 también se aborda el Consejo para la Transparencia, que ya existe, ¿cierto? Pero acá se dedica un artículo, el 169, y la novedad es que se da autonomía a este Consejo para la Transparencia, Iván. Ya, eso es muy relevante porque lo pone por sobre otros poderes del Estado o lo deja, si tú quieres, fuera de la influencia de aquellos. Por ejemplo, nos explicaban tanto Natela González Sí. como también Gloria de la Fuente que ahora podrían supervisar qué pasa con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial, o sea, le da más posibilidad de llegar a otros organismos del Estado. Sigue encargado de promover la transparencia en la función pública, fiscaliza el cumplimiento de las normas sobre transparencia. Parte del capítulo 5 de la propuesta constitucional y sus diferentes puntos de vista, Iván. Valentina Reyes, como siempre, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y nos vamos a una pausa, pero al regreso, la indignación de los fonderos del Parque O'Higgins por los precios y restricciones para funcionar este año. Algunos amenazan con no participar en la licitación. Ya volvemos. Ya volvemos con 24 horas Central. Estamos viendo 24 horas Central. Estamos de vuelta aquí en las noticias para contarles que una verdadera tormenta política desató el allanamiento del FBI a la casa del expresidente Donald Trump en Florida. Los republicanos han exigido explicaciones por el procedimiento que es inédito en la historia de Estados Unidos y que se da en plena campaña a las elecciones legislativas.
La fastuosa mansión rosada, situada en un terreno de 80.000 metros cuadrados, en un exclusivo club privado de Palm Beach, se ha convertido en el centro de todas las miradas del mundo, luego de que el expresidente de Estados Unidos anunciara que había sido allanada por el FBI. Se trata de una mala praxis de la Fiscalía, de la militarización del sistema de justicia y de un ataque por parte de los demócratas de la izquierda radical que no quieren desesperadamente que me presente a las elecciones presidenciales de 2024. Tras su turbulenta salida del poder el 20 de enero de 2021, la lujosa residencia de Mar-a-Lago había sido el refugio del magnate, que paradójicamente no se encontraba ahí en el momento del allanamiento, sino en la Trump Tower de Nueva York, de donde fue captado saliendo luego de que estallara el escándalo. Según medios locales, el origen del operativo fueron 15 cajas de documentos clasificados que pertenecían a la Administración Nacional de Archivos y Registro y que el exmandatario habría sacado de forma indebida desde la Casa Blanca. Para los expertos, este allanamiento podría significar un revés importante en las aspiraciones de Trump para volver a ser candidato presidencial, pues el mal manejo de la información clasificada tiene graves consecuencias penales en Estados Unidos, entre ellas la inhabilidad política y la pena de cárcel. Incluida una ley que castiga hasta con 5 años de prisión, porque es un delito eliminar registros y retenerlos en un lugar no autorizado, y que también el mal manejo de estos registros sea intencional o por negligencia. Aunque Trump calificó de redada el operativo, fuentes del FBI señalaron que no es un término apropiado, porque los agentes allanaron la vivienda con autorización de un juez federal y no entraron derribando puertas, mientras que el gobierno de Joe Biden insiste en que no fueron avisados con antelación del operativo. El presidente y la Casa Blanca se enteraron de esta operación del FBI por los medios, igual que el resto de los estadounidenses. No tuvimos un aviso previo. El presidente Biden ha sido claro en que el Departamento de Justicia conduce sus investigaciones de forma independiente. La residencia que el exmandatario norteamericano adquirió en 1985 por $10 millones de ese entonces tiene 58 habitaciones, 33 baños y 3 refugios antiaéreos, aunque también funciona como un club privado con una costosa membresía. Hasta allí se acercaron decenas de partidarios de Trump a darle su apoyo. Lo que hizo el FBI fue totalmente inaceptable. Sientes que es como estar en Venezuela, China, Rusia o incluso en la Alemania de Hitler, que el gobierno entre e invada tu hogar sin motivo alguno. A pesar de que el ex vicepresidente Mike Pence se ha distanciado del exmandatario e incluso está apoyando a candidatos distintos para las elecciones de medio término, tras el allanamiento de Mar-a-Lago no dudó en usar sus redes sociales para pedir explicaciones por el operativo del FBI. Comparto la profunda preocupación de millones de estadounidenses por el registro sin precedentes de la residencia personal del presidente Trump. Ningún exmandatario de los Estados Unidos ha estado sujeto a una redada en su residencia personal en la historia de este país. Aunque otros, como el mandatario salvadoreño Nayib Bukele, ocuparon la ironía para comentar este hecho. ¿Qué diría el gobierno de los Estados Unidos si nuestra policía allanara la casa de uno de los principales posibles contendientes de nuestras elecciones presidenciales de 2024? Un escándalo que se suma a las investigaciones que enfrenta el exmandatario por supuesta interferencia electoral y por presunto fraude de sus declaraciones financieras. Polémicas que no lo han apartado de sus intenciones de retornar a la Casa Blanca en 2024. Familiares de víctimas de delitos violentos protestaron afuera de la Fiscalía Nacional. Denunciaron lentitud y pocos resultados en los procesos judiciales. Aseguran que varios de los casos todavía están impunes pese a tener pruebas y evidencias. Todos ellos han sufrido con el dolor de perder a un ser querido, pero de una manera abrupta, en trágicas circunstancias, de forma violenta o con la acción de un tercero. Y justicia hasta ahora no han tenido. De ahí esta manifestación. Ella era la polola de Bastián Alfaro y ella es su madre. Tenía solo 22 años cuando al ser asaltado, un delincuente le disparó a sangre fría en su rostro, provocándole la muerte. Fue cuando repartió productos para una empresa retail en Puente Alto el 12 de abril de este año. Pese a esta prueba de los responsables huyendo, aún ninguno es detenido. Lo único que pedimos es que se pueda hacer justicia por él porque su muerte no sea en vano y justicia para todas las personas que han muerto de manos de delincuencia. Están trabajando, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta alguna. Así que acá estamos tratando de meter un poco de bulla
La lentitud es lo que nos los deja hacer un duelo como corresponde, dicen estas personas. Marjorie Caris tenía 24 años, vivía en La Pintana y según la investigación fue atacada por su pololo con un cuchillo. Primero huyó, pero después confesó el crimen y se entregó a la PDI. Su padre solo pide rapidez con la investigación para que al autor le den de una vez pena de cárcel. A Marjorie nos llaman a la fiscalía, que están tomando antecedentes todavía. Ya vamos a completar el año y todavía no hay un juicio para mi hija. Ellos son los papás de Claudio Fredes. Tenía 32 años y era ciclista. Fue atropellado el 18 de junio en Pedro Aguirre Cerda. El conductor lo arrastró por varios metros, no le prestó ayuda y huyó del lugar. A su núcleo cercano le provoca impotencia que el responsable solo haya quedado con un par de medidas cautelares y no en prisión. Nos parece irrisorio para la muerte de mi hijo. Fue una muerte tortuosa, horrenda, inhumana. Yo no sé hasta qué punto las personas pueden llegar a ser tan despiadados sin prestar ayuda. Y se fue a la fuga porque simplemente le dio pánico. Mi hijo iba con vida cuando él lo arrastró. Todas estas familias realizaron una manifestación pacífica justo al frente de la Fiscalía Nacional. Exigen avances. La espera les causa ninguna otra cosa que desesperación. No se está cumpliendo la labor que se le encomendó a los fiscales como persecutores del Estado y que lamentablemente las familias han tenido que recurrir a instancias que lamentablemente no debiesen ser. La convocatoria fue a las 10 de la mañana y a las 11:30 el fiscal nacional Jorge Abbott los recibió. Le entregaron una carta y se comprometió a realizar una labor conjunta para abordar de mejor forma la protección a las víctimas de delitos violentos. Ya de esperar que esto llegue a buen puerto y que las familias puedan tener avance y solución. Solicitamos una vocería a la Fiscalía Nacional. Solo fuera de cámara nos aseguraron que se comprometieron con la Fundación a revisar algunas investigaciones puntuales. Respuestas y certezas es lo único que espera y solicitan estas familias, con causas que de momento siguen estancadas y con varios juicios pendientes. La tranquilidad solo llegará cuando los casos progresen. Corea del Sur sufre sus peores lluvias en 80 años e Italia enfrenta su sequía más severa en 7 décadas. Son los nuevos efectos del cambio climático que sacude al planeta, mientras Reino Unido se prepara para una nueva e intensa ola de calor. Mire. Eventos climáticos extremos que azotan a cada rincón del planeta. Sequías, inundaciones o temperaturas extremas, el mundo sufre cada vez con más frecuencia las consecuencias del cambio climático. Fuertes inundaciones complican ahora a Seúl, la capital de Corea del Sur. Me recuerda al Titanic, estaba tan asustada. La ciudad más grande de toda la península coreana registró un récord en precipitaciones, incluso llegando a la tasa más alta de agua caída en un día en los últimos 80 años. El agua me llegaba hasta las rodillas, el agua en la carretera estaba subiendo rápidamente. No podía volver a casa, así que entré al edificio de al lado, subí al 4º piso y me quedé toda la noche en un centro de pilates. Como ella, son cientos los afectados por las inundaciones extremas. Al menos 8 personas han fallecido, además 14 han resultado heridas y 7 están desaparecidas. Pero también las intensas lluvias han generado el corte del suministro eléctrico en la zona y la inundación de 700 casas, además de estaciones de metro y carreteras. Nos estamos esforzando para minimizar los daños con un plan de emergencia, pero las lluvias continuarán los próximos días. Es por eso que el gobierno surcoreano evacuó a unos 800 residentes, reubicándolos en colegios, gimnasios y centros comunitarios. Crisis climática que también se vive en el viejo continente. El río Po, el más grande de Italia y el responsable de 1/3 de la producción agrícola del país, sufre su peor sequía en 70 años. Hace un mes el país declaró emergencia para las áreas que rodean el río, en vista de que la región no registra lluvias desde noviembre del año pasado. La temporada de verano llegó con una desafiante ola de calor que incluso llegó a los 37 grados. Y la temporada de invierno se vio afectada por la caída de poca nieve.
Nos duchamos, nos lavamos la cara, los brazos y los pies. Bebemos mucha agua y cuando hay que esperar tratamos de buscar sombra, pero no hay mucha. Sin embargo, las alarmas se encienden frente a un nuevo descubrimiento. Producto de la sequía, pescadores de la zona encontraron una bomba de la Segunda Guerra Mundial que había estado sumergida en el río. El procedimiento se realizará en 2 etapas. En la primera, el ejército quitará la mecha del dispositivo para asegurarlo y luego llevarlo a una cantera donde será detonado. La ola de calor volverá a Reino Unido en los próximos días, razón por la que se emitió una advertencia de temperaturas extremas de 4 días para el sur y centro de Inglaterra y partes de Gales. Una alerta bautizada como ámbar y que comenzará a regir y preocupar desde la medianoche este jueves hasta el domingo. El Partido Comunista aseguró estar arriba de las conversaciones. El socialismo democrático espera un pronto acuerdo y el presidente Boric manifestó que él garantizará que este finalmente se implemente. Bueno, claro, en las próximas horas debiera conocerse el acuerdo por mínimos comunes para reformar la nueva Constitución si es que gana el apruebo, aunque algunos puntos siguen generando diferencias. Siempre hay ánimo de acuerdo. En el socialismo democrático tienen definidas las ideas de reformas a la propuesta de nueva constitución que consideran necesarias. Reuniones a puertas cerradas y conversaciones telefónicas intentan ampliar la base de ese acuerdo a la otra parte del oficialismo. Nuestro trabajo ha consistido en plantearle tanto al Frente Amplio como al PC aquellos puntos que nos parecen relevantes, no solo a nosotros en términos políticos, sino también que han sido de importancia para la ciudadanía, aclarar, circunscribir, mejorar, etc. ¿El Partido Comunista pregunta? Todavía no hay. Este miércoles podría darse un encuentro clave entre las dos almas del oficialismo, el socialismo democrático y Apruebo Dignidad, espacio donde el Partido Comunista cambió de opinión y asegura estar arriba de las conversaciones. Hay harto porcentaje. ¿Hay harto porcentaje de acuerdo? Subió. ¿Cómo cuánto estima usted? Es bastante lo suficiente. El porcentaje tiene que llegar al 100 y eso podría ocurrir este jueves, acuerdo a contrarreloj del oficialismo y bajo la mirada permanente del presidente de la República. Yo lo que veo es un espíritu de decir, hay cosas que se podrían haber hecho mejor y que por lo tanto hay disposición de mejorar. Y va a haber un acuerdo político para aquello. Y yo además voy a garantizar de que ese acuerdo se implemente en caso de ganar el apruebo. La duda es en qué temas se llegará a acuerdo y qué tan profundas serán las reformas, tanto en el Frente Amplio como en el socialismo democrático y el Partido Comunista. Hay puntos que parecen ser intransables. Los puntos en que nosotros tenemos interés son eso, el tema de las facultades de la Cámara de las Regiones, el Poder Judicial. Si me preguntan si quiero volver al Senado como es hasta ahora, no. No, eso no, esa ya es una línea roja. Eso es parte de la discusión sobre el sistema político. En opinión nuestra son temas complejos de debatir. Fue un largo debate en la propia Convención Constitucional y no es llegar y firmar algo a la rápida. Aunque parezca que las posiciones están distantes, en el oficialismo adelantan que el acuerdo estará sí o sí esta semana, aunque podría cerrarse la puerta a un consenso en ciertos temas. Acuerdo convocado por el presidente de la República y que los partidos estiman podría ser vital para el apruebo en las semanas que quedan de campaña de cara al plebiscito. Desolada está la familia de Alejandro Correa. Esto luego que una jueza de garantía de Quilpué les negara el desalojo del predio que permanece tomado desde el año 2020, cuando el empresario fue asesinado por un sicario. La magistrada incluso acusó inacción de los propietarios afectados por la usurpación de terrenos. No puede endilgarse al tribunal o al Poder Judicial el hecho de no proteger suficientemente la propiedad privada que alega. Y tampoco puede alegarse que se trata además de una denegación de justicia el no ordenar el desalojo. Palabras de la magistrado que generaron la indignación de la familia Correa, empresario que fuera brutalmente asesinado en el año 2020. Ya encerraron en la cárcel a los asesinos, ahora la familia persigue el desalojo total del terreno, solicitud que fue rechazada por el Tribunal de Garantía de Quilpué. El tribunal desconoce las razones por las cuales la propia inactividad de la parte querellante ha evitado o ha impedido que se puedan tomar acciones de resguardo más rápidas, más oportunas y más urgentes para resguardar la propiedad privada de su representada.
Audiencia de revisión de cautelares en contra de Luis Alarcón, el presunto loteador del predio, líder de la toma, que actualmente se encuentra con prohibición de acercamiento al terreno. La familia Correa busca no solo su salida, sino la de todos los ocupantes de las 8 hectáreas. Su hija acusa indolencia del tribunal. Decir que nuestra familia o abogados han sido inactivos en las acciones tendientes a recuperar el terreno de mi padre no solamente es falso y acusa indolencia, también desinformación. Nosotros como familia comenzamos este proceso el año 2019, casi un año antes de la muerte de mi papá. Tenemos una resolución por parte del Ministerio de Vivienda que ordena la demolición de las construcciones en ese predio. Nadie la ha querido ejecutar hasta el momento. Esto muestra una falla grave del Estado chileno. Es sutil la diferencia entre la pasividad del Estado frente a estas situaciones de toma de terreno de lo que es como una especie de incentivo que esto siga ocurriendo. Autoridades de la comuna han conversado con la familia del empresario para buscar una solución a la usurpación del predio, mientras expertos en derecho urbanístico señalan que este caso es un ejemplo de incumplimiento por parte del Estado a las víctimas de las tomas de terreno. Hay un déficit de vivienda importante. En nuestra comuna no hay territorios que estén disponibles para la vivienda social, que es una realidad y que es una necesidad. Por lo tanto, hoy día estamos trabajando con la familia Correa y vamos a seguir apoyando las gestiones para que su proyecto avance. El Estado está al debe con las víctimas de las tomas. Particularmente en el caso de la jueza, lo que llama la atención es que haya señalado un juicio de valor que es extrajurídico. No son las víctimas las que deben ejercer labores de investigación ni de persecución penal, porque esto está a cargo del Estado. La parte querellante tiene hasta este viernes para apelar al fallo del Tribunal de Garantía de Quilpué. En tanto, el sindicato, como líder de la toma y presunto loteador del predio, permanece formalizado con medidas cautelares de prohibición de acercamiento al terreno a la espera de un eventual juicio en su contra. Hablando de viviendas, además del precio de los arriendos, los gastos comunes están subiendo y preocupando a quienes viven en condominios. En la región metropolitana, el alza llega casi a un 40% y los residentes ya están teniendo que ajustar sus presupuestos. Dice que pasó sin que pudiera darse cuenta, pero los gastos comunes en su edificio han subido más de 15% en los últimos meses. Nosotros antes pagábamos 120 más o menos, ahora estamos pagando 140. Es bastante. Si no paga, sigue aumentando la deuda. Si hay personas que están debiendo más de 1 millón, ahí hay un listado y ahí uno ve. Entonces no, así no se puede. Una dificultad para el bolsillo y el presupuesto familiar que tienen varios de quienes hoy están viviendo en un condominio. Y es que los gastos comunes efectivamente habrían elevado su valor en hasta un 39%, al menos en la región metropolitana. Subió alrededor de un 30%, pues yo estaba pagando unos 30.000 más o menos y ahora me vinieron 68.000 pesos. En mi caso nosotros pagábamos en principio 60, eso hace como 2 años y medio. Luego nos empezó a llegar la boleta como de 70 y algo y ahora estamos pagando casi 100. Un alza como de un 15% más o menos. Eso se suma con todo, con la inflación que hay, el aceite está caro, el pan ha subido de precio. Según un estudio de portalinmobiliario.com, en la capital es Peñalolén la comuna que registra un aumento mayor en este ítem. Le siguen Maipú, Las Condes, La Reina y Estación Central. Un problema considerando que los arriendos también se elevan y el alquiler de departamentos en la región metropolitana registra un incremento de más de un 18%. Cuando uno está cotizando el departamento que quiere vivir, la verdad es que es súper importante que ustedes puedan tener la mayor cantidad de información posible. El arriendo, los gastos comunes, cómo sube o baja en distintas temporadas, en invierno, en verano, cuánto es el uso de agua, por ejemplo, porque obviamente hay algunos que está incluido el agua caliente, en otras no. La mayoría de las comunas de la región metropolitana han registrado aumento en el valor de los gastos comunes durante el primer trimestre de este año, comparado con el mismo periodo del año pasado. Aunque las diferencias en el costo total entre las zonas de la capital son evidentes. Uno de los gastos comunes más caros los registra la comuna de Vitacura y de los más bajos se pueden encontrar en Quinta Normal. Los que tenemos edificios que tienen agua caliente y a su vez tienen caldera, hemos tenido alzas que han pasado de 100% de un mes a otro. Otro factor importante es el dólar. Todos los productos que se compran hoy día, Chile siendo un país que importa mucho,
influye en los valores, por ejemplo, los útiles de aseo. En algunos condominios también influye, teniendo en cuenta que las remuneraciones son más del 50% del total del gasto común. Distintos factores que estarían elevando el precio de los gastos comunes y que obliga a las familias a hacer reajustes y a fijarse además con más precisión cuando están buscando un nuevo lugar para vivir, cuando cuesta realmente este ítem que comienza a tomar un peso relevante a la hora de sacar cuentas. A una semana de la muerte de un niñito de 1 año y 11 meses, presuntamente maltratado por su mamá y su padrastro, hoy la familia paterna está pidiendo justicia. La abuela asegura que pidió el cuidado personal del niño y de su hermana, pero su causa nunca fue tramitada porque, según ella dice, le pedían la dirección de la madre, que obviamente no tenía. Yo busqué a mi nieto tanto tiempo y mire cómo lo vine a encontrar, en un cajón. La familia nos permite acompañar su despedida. Hace 1 semana este niño murió. Hoy su abuela paterna pide justicia por la guagua que va aquí y su hermana. Quiero que la gente sepa que a mi nieto yo lo busqué por mucho tiempo, desde el día 1 que mi ex nuera se fue de mi casa. Va saliendo. La mamá de los niños hoy está en prisión preventiva, formalizada por parricidio. El padrastro por violación con homicidio. Antes de esta imagen, eso sí, esta abuela asegura pasa 9 meses sin conocer el paradero de sus nietos. Yasmín apenas le contesta por WhatsApp. Peleamos, discutimos por lo mismo porque yo le decía que no le pegara a los niños, que no los gritara, que eran bebés. Después de una intensa búsqueda da con una tía de Yasmín, quien le advierte que los niños no están bien. Ella a mí me mandó audios de cómo este tipo golpeaba a los niños. Me mandó un video donde ella un día llegó al departamento y encontró a los niños solos en el departamento. Para el hueón, dejó a los niños solos, por ir a buscar a los hueones. Comenta que decidió tramitar el cuidado personal de los niños, tener ella la tuición, pero su denuncia no fue cursada por no aportar la dirección de la mamá. Me decían, no, es que tiene que tener un domicilio, pero si lo estoy buscando a mis nietos, no sé dónde están. El tribunal, para poder emplazar o notificar a esta madre, era necesario mantener el domicilio para poder hacer las presentaciones pertinentes. Llamé a la OPD de Renca, llamé a la OPD de Rancagua pidiendo información por mi nieto. Falló el sistema, porque yo pedí ayuda, yo fui al juzgado de familia, de Colina, y me dijeron, no, tiene que tener un domicilio. Claro, efectivamente suena casi una falencia del sistema, porque sin perjuicio que no tener el domicilio, pero también necesitamos hacer la diligencia de ir a recuperar a estos niños. Pero eso no ocurrió y la noche del 2 de agosto falleció. Los médicos y las policías confirmaron que los golpes que sufrió fueron provocados por terceros. Estirado las mechas, es que no pueden hacer nada porque no hay una adicción. Entonces, ¿para qué están? Quisimos saber qué pasó. Aún sin contar con ese dato, ¿se podría haber hecho algo más? Consultamos a tribunales de familia, pero declinaron dar una entrevista. Un niño súper tranquilo, amoroso. Es inexplicable lo que le puede haber pasado, que no hay palabras. El día antes de su muerte, alguien lo llevó al jardín. Era usuario Junji. El protocolo indica que ante evidencia o presunción de maltrato o vulneración de derechos se debe dar aviso, pero la familia dice que eso tampoco pasó. ¿Cómo no va a haber una base de datos donde diga los niños están asistiendo a tal jardín o algo? Pero no apareció nada. Pena, rabia, porque muchas personas sabían que ellos tenían maltrato. Consultamos a Junji, desde donde indicaron que se abrió un sumario interno para confirmar o descartar la correcta aplicación del protocolo. Quiero que esto llegue hasta las últimas, que caigan los que se callaron. En esta despedida también está la hermana del niño que murió. La familia de Yasmín la cuida, mientras ella está en la cárcel. Esta abuela solo quiere recuperar a su nieta. Cómo se tratan, cómo viven, no lo sé. Yo necesito recuperar a mi nieta, tanto por la seguridad de ella, por la estabilidad emocional de ella, aparte que es lo que yo necesito para que mi hijo siga viviendo. Consultamos también al Ministerio de Justicia sobre las falencias que plantea esta familia sobre el sistema, pero tampoco accedieron a una entrevista.
Por ser el Poder Judicial un poder autónomo, indicaron que no les compete hacer declaraciones sobre lo resuelto por sus tribunales. Bueno, hay que decir que evidentemente algo falló en el sistema. El sistema le falló a ese niño que termina, una guagua termina muerta. Vamos a otro tema. Fonderos que postulan a un espacio en el Parque O'Higgins están protestando por el alto precio del arriendo y la prohibición de usar carbón. La Municipalidad de Santiago defendió las nuevas bases para acceder a un terreno que este año será mediante una subasta pública. Este tipo de momentos en pleno 18 los enfrentan siempre los fonderos con picardía. Estamos con todo el ánimo. Pero ¿eso ocurre mucho? Pero hay otros momentos que antes del 18 los pillan con sensaciones diferentes. Decepción, desamparo y poca valoración frente al proceso de licitación que se ha presentado este año para participar en el Parque O'Higgins. Todo eso dicen frente al proceso de licitación de este año para ser parte de las fondas del Parque O'Higgins, donde no se sienten solo espectadores o simples invitados de ocasión. Nos sentimos el alma de la fonda del Parque O'Higgins. Así se definen los autodenominados fonderos históricos de este sitio de Santiago, disconformes con las bases y el sistema establecido por la municipalidad para conseguir un sitio en el famoso parque. Los cambios fueron positivos y para mejor. Apostamos por un remate y una subasta pública, no una entrega de sobre cerrado como se hacía anteriormente, para poder eliminar cualquier tipo de presión y también para poder eliminar cualquier tipo de negocio más oscuro que se pueda realizar. Una polémica que se levanta cuando a poco más de un mes de fiestas patrias la autoridad va definiendo un plan de acción. Todas las medidas van a estar en el marco de este plan, en términos de cantidad de personas, los eventos masivos. Y dada esa limitante, se anuncia la no realización de otra de las más grandes actividades 18eras en la capital, como es la Semana de la Chilenidad del Parque Alberto Hurtado. Esto es porque la autoridad sanitaria nos permitió solamente un aforo de 10.000 personas para una actividad que reúne a más de 40.000. Pero el Parque O'Higgins tendrá fondas. El problema es que algunos reclaman las nuevas normas que puso el municipio. Y se nos prohíbe el carbón, no podemos vender parrilla, no podemos vender anticucho porque no tenemos que tener parrilla gas y las parrillas gas no nos van a dar abasto para vender anticucho. ¿Y quién va a ir a pagar 8.000, 10.000 por un anticucho? Dicen fonderos que exigen el valor de los sitios sean rebajados un 50% respecto a lo que costaron antes de la pandemia. Un puesto está costando, partiendo de 14 millones. Con 10.000 personas te estarían entrando 312 personas por fonda. Que esas 312 personas te coman una parrilla, cosa que no va a pasar. Tú vas a ganar 4 millones y fracción. Es decir, van a pérdida, aseguran ellos, aunque esa opinión no es la de todos. Como dice la grandiosa Bertita, que hasta el lunes figuraba muy unida a este grupo de fonderos históricos, pero hoy marca matices. Muchos y muchas están contentos con poder desarrollarse en estas instancias. De hecho, Bertita, que es una de las tradicionales fonderas, ya pudo postular para ser parte de este proceso. En cuanto a eso, le dije a mí me sirve y yo voy a postular. Se los digo ayer. Resultó de que yo fui insultada toda la noche. Me dijeron que me iban a funar. Me pregunto de qué, no sé. Polémicas de fonda que alimentan la previa en la comuna de Santiago. En una fiesta que será distinta porque saben los fonderos, el momento económico hará que nada sea como antes. No, porque antes vendíamos un terremoto a 3 lucas, lo rematábamos al final a lucas, entonces ahora no creo que podemos rematar nada por los precios. Precios que aún no conocemos, lo único seguro es que habrá fondas, pero el ambiente a un mes y una semana todavía no está tan prendido, ni en la parrilla a carbón ni en la de gas, que pide ahora el municipio santiaguino. Se acerca el 18 y se acercan las 22 horas y a partir de este momento Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Ahora. Información policial del momento. Esta tarde, en lo que parece ser un enfrentamiento entre bandas de delincuentes, murieron 2 personas y balearon a una madre junto a su hijo de solo 3 años. Esto ocurrió en Huechuraba. Estamos con Rodrigo Pérez, que tiene los antecedentes que se están realizando un operativo en ese lugar. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo están? Buenas noches. Justamente estamos en la comuna de Huechuraba. Durante esta tarde se registró una balacera entre bandas rivales. Hubo 2 personas que murieron y también una madre de 28 años con su pequeño hijo de tan solo 3 años y 8 meses, quien fue baleado. Esto es una situación que se viene arrastrando desde la noche de ayer, donde también se registró una balacera entre bandas rivales y que durante la jornada de ayer hubo una persona herida a bala. Pasadas las 15 horas, también en la comuna de Huechuraba, en la población La Pincoya, se registró este enfrentamiento donde 4 personas fueron baleadas, 2 de ellos murieron, pero esta mujer con su hijo fueron heridos a bala. Fueron trasladados la mujer hasta el hospital San José y el niño hasta el hospital Sotero del Río, donde ahí se mantienen en evaluación, aunque ambos, eso sí nos indicaban, están fuera de riesgo vital. Tenemos algunas declaraciones en torno a estos hechos ocurridos estas últimas horas. Escuchamos a continuación. Sector denunciaron que habría un intercambio de disparos, por lo cual Carabinero llegó al lugar, verificó donde había una persona lesionada, así también se encontraron diferentes vainillas en el lugar del sitio del suceso. Tenemos 5 detenidos. Lo que no se ha podido establecer todavía es si existe algún tipo de vinculación con las personas fallecidas. Todo indica, por los elementos fácticos, que podría existir esa vinculación. 5 detenidos entonces por su eventual participación en esta balacera, y el Ministerio Público ha instruido que Carabineros y también la Policía de Investigaciones investiguen estos hechos. Bien, Rodrigo, estamos atentos a las novedades en este lamentable caso de enfrentamiento entre bandas rivales. Buenas noches. Atención con esta historia. Viven en un edificio de 16 pisos y algunos de sus vecinos incluso han tenido que ser ayudados por bomberos para bajar y subir sus departamentos. Las imágenes que veíamos recién. Es lo que ocurre en una torre de la comuna de Hualpén que lleva cerca de un mes sin ascensores a raíz de un problema mecánico. Una situación extrema y también indignante. Bomberos ayudando a un vecino con movilidad reducida para subir nada menos que 16 pisos hasta su departamento. Una tarea tal como se aprecia en estos registros, agotadora, pero también increíble. Descansen, chiquillos. Un drama que David vivió en primera persona. Cuando se echó a perder el ascensor, fue bien complejo los primeros días, donde yo tenía que ir al hospital a mis terapias, algo, y fue muy difícil. ¿Por qué? Porque me hacían bajar, me ayudaban la gente de la comunidad, después vinieron los bomberos. No ha sido solo un llamado, en varias ocasiones Bomberos ha tenido que acudir a una torre que hoy tiene sus 2 ascensores fuera de servicio y donde viven personas de la tercera edad con movilidad reducida, también mujeres embarazadas. Tenemos una mamita en el piso 5 que se tuvo que ir donde un familiar porque estaba a punto de dar a luz. Entonces, todo eso nos está complicando demasiado. Incorporar la rutina de subir escaleras en un edificio de 16 niveles a diario es un problema para cualquiera. Paola llegó a vivir al piso 15 un día después que fallaron los elevadores. No alcanzó a terminar su mudanza. Quedé con mis cosas a mitad de pasillo. Estaba súper complicada para subir mis cosas. Y mis hijos también van al colegio. Entonces en la mañana yo tengo que bajar a dejarlo 15 pisos, después subir, arreglar mis cosas para irme a trabajar y después en la tarde lo mismo. Los vecinos de la Torre G del condominio Mirador Hualpén están sin ascensores desde el 14 de julio. La pesadilla se originó tras un corte de energía y agua, pero no fue eso, sino un descuido, el que al final dañó los 2 ascensores y la empresa de mantención no ha encontrado repuestos. Una vecina dejó su llave abierta, se estaba cambiando recién. Y la verdad es que de ese departamento hubo una inundación hacia los departamentos de abajo y producto de esto cayó también agua a la caja de los ascensores. Los repuestos no hay, la fábrica ya no existe y ellos tienen que pedirlos a Brasil. A la fecha los vecinos llevan casi un mes viviendo sin ascensores en una torre de 16 pisos y se podría extender. Desde esta semana comenzaron a protestar con cacerolazos. Finalmente somos nosotros los mismos vecinos que tenemos que estar preguntando directamente con la empresa cuándo puede haber una solución. Ambos ascensores deberían estar de aquí al 20 de este mes.
Ahora los vecinos esperan que este plazo se cumpla, si es antes, mejor, para no tener que seguir viviendo situaciones como estas. $32 minutos. Eso duró el trayecto de la micro que fue robada desde un terminal y que terminó en una cancha de fútbol en Antofagasta. Tuvimos acceso exclusivo a las cámaras de la máquina donde se observa cómo este conductor realiza una peligrosa maniobra a exceso de velocidad y con una lata de cerveza en la mano. Mire. 9 de la noche con 31 minutos del pasado domingo y el conductor comienza su errático viaje desde la garita de la línea 110. Inicia también un diálogo, aunque en la máquina viaja solo. Y así continúa el trayecto, alcanzando incluso los 104 kilómetros por hora en medio de la ciudad. Una imprudente conducta al volante que en el camino deja estragos. Sin importar los 6 lesionados, sigue su loca carrera para terminar así. Se acercó al terminal, tomó un bus que estaba en el terminal y salió. Salió sin autorización de nadie. En estas imágenes se observa cómo el sujeto lleva una lata de cerveza, manipula el celular y relata sus planes. Condenamos enérgicamente y no compartimos, ¿cierto?, para nada de que un conductor esté manejando en estado de ebriedad. Eso para nosotros no es una situación que sea habitual. Al menos 4 accidentes protagonizó el conductor antes de caer en esta cancha, donde minutos antes una decena de jóvenes disputaba un partido. Ellos mismos lo retuvieron a la espera de la llegada de carabineros. En alguna oportunidad fue conductor de la línea 110 que justamente por problemas de alcoholismo él fue desvinculado de la línea. Una versión distinta es la que maneja la Seremi de Transportes. Conforme a los antecedentes que hemos logrado reunir, efectivamente este conductor había realizado 2 vueltas en esa misma jornada en la línea 110. Y esta situación es bastante compleja porque claramente el conductor no presenta las condiciones adecuadas para prestar el servicio de transporte público. Por esta conducta, el chofer fue formalizado. Por hurto, lesiones y conducción en estado de ebriedad, quedó en prisión preventiva y con heridas menores, incluso habiéndose precipitado al vacío. Según el registro, con claras intenciones de terminar así, casi en medio de la cancha. Increíble. Y esto es bastante increíble también. Un misterioso hallazgo quedó al descubierto en el fondo de una laguna en pleno desierto al interior de Calama. 3 vehículos con encargo por robo fueron encontrados a 10 metros de profundidad. ¿Cómo llegaron hasta ahí? Mire. Un santuario de la naturaleza en la precordillera en apariencia imperturbable, pero la laguna Incacoya escondía bajo la superficie lo inesperado. Es que ayer se realizó el trabajo operativo táctico directamente en el agua por parte de los peritos de la unidad subacuática y posteriormente se llevó la extracción, se llevó a cabo la extracción de un vehículo ayer y en el día de hoy un vehículo que ya tenemos a nuestras espaldas y el tercer vehículo que está en este momento por salir de las aguas. 1 a 1 y en medio de un complejo operativo, los vehículos fueron sacados desde la laguna. Todos tenían encargo por robo en Calama y fue a través de una denuncia ciudadana que se dio con el inusual paradero. Junto con el Laboratorio de Criminalística Santiago se realizaron peritajes del agua y junto con el equipo de operaciones subacuáticas, que son buzos criminalísticas, en donde se determinó ciertas características que tenía la laguna. Es así que las condiciones que tenía, era evidente el retiro de los vehículos, toda vez que la degradación de los vehículos y la carcasa que contenía el combustible y las baterías iba a ser mucho más rápida respecto de un agua natural. Por cierto, con la comunidad también, para ver cómo se va resguardando y que no vuelva no solamente a ocurrir que
tengamos vehículos que lleguen, digamos, a las aguas de la laguna Incacoya, sino además resguardar la fragilidad del ecosistema que tiene este lugar, que cumple un patrimonio importante para nuestro territorio. Un trabajo complejo. La visibilidad al interior de la laguna no es más de 1 metro por la cantidad de algas y vegetación que existe en el interior, lo que demandó un doble esfuerzo de los buzos tácticos de la PDI. Las condiciones de visibilidad de la laguna son complejas, toda vez que la visibilidad de esta no es más allá de medio metro, entonces puede que estemos buceando próximo a otro vehículo y no lo hayamos visto. No pasa por la iluminación o el cuidado de los buzos, sino que pasa porque el ecosistema que está bajo la laguna muchas veces, y por la misma seguridad de los buzos, impide una buena visual para poder encontrar otro indicio. ¿Por qué se eligió este lugar para deshacerse de los vehículos? Es uno de los misterios que la PDI deberá aclarar, lo mismo si existen vínculos con bandas dedicadas al tráfico de drogas u otro delito. Estos 3 automóviles quedaron inutilizados, pues fueron encontrados a 10 metros de profundidad. Se lo contábamos ayer y hoy día se ha prolongado, por supuesto, porque todo el mundo está llorando la muerte de la mega estrella australiana Olivia Newton-John, una artista de una calidad inigualable cuya carrera inspiró a distintas generaciones, desde Miley Cyrus a Dua Lipa. Mire. Ella significa y significó todo para mí. Su música me ayudó en tiempos oscuros. Era una mujer hermosa, una gran cantante, gran actriz. La vamos a extrañar mucho. El Paseo de la Fama de Hollywood fue el lugar elegido por los fanáticos para darle el último adiós a Olivia Newton-John. Tras perder su larga lucha contra el cáncer de mama, la artista murió este lunes a los 73 años, dejando como legado una impresionante carrera. La idea es que estén honrando nuestra película y que haya significado tanto para la historia del cine. Es un momento muy prestigioso. 40 años después, ¿quién lo habría pensado? Una cantante australiana que partió su camino en Hollywood con la imagen de una niña inocente que cantaba música country. Sin embargo, con los años se enamoró del pop, desarrollando su impresionante calidad vocal, dejando atónitos a muchos. Un autodescubrimiento musical que, según los expertos, inspiró a artistas como Shania Twain y Taylor Swift a recorrer un camino parecido. Que es una característica de ella y que después tomaron muchas artistas, que fue lo camaleónica que podía ser, porque podía ser muy inocente y después podía ser muy sexy, y eso también lo demostró en su música. En 1974 cautivó al público del viejo continente como la representante de Reino Unido en el Festival de la Canción de Eurovisión, quedando en 4º lugar. El ganador de ese año fue el famoso grupo sueco ABBA, con quienes compartió escenario durante un programa de televisión años después. Dentro de las múltiples colaboraciones que Olivia Newton-John hizo durante su carrera, destacan sus hits junto al astro de las baladas John Denver. Fly Away fue su primera canción juntos en 1974, seguida por The Flower That Shattered the Stone en 1990. Después ya cuando viene Physical, que vendría a ser como un himno feminista. Pero ojo, también había mucho sentido del humor, porque en Physical finalmente el videoclip termina siendo una sátira. Una canción ícono de la liberación sexual femenina de los años 80 que inspiró a distintas generaciones de artistas. Las más recientes son Miley Cyrus y Dua Lipa, quienes tomaron la canción como base para su hit Prisoner. La cantante inglesa
creo que va a ser recordada, bueno, por su belleza, claramente, su talento, y también tiene una cosa épica, ¿eh? Ella, por el hecho de ser tan activista también, entonces yo creo que finalmente igual va a ser recordada por su calidad humana también. Olivia Newton-John se despidió así del mundo, como una de las llamadas diosas eternas de la música. ...24 horas Deportes. A sus 33 años, Alexis Sánchez firmará este miércoles quizás su último gran contrato en Europa. Él quería seguir en el Inter de Milán, pero el cuadro lombardo no. Y aceptó la oferta del Olympique de Marsella, el equipo más popular de Francia. Será un contrato por una temporada, prorrogable por una segunda, cercano a los 3-4 millones de dólares por año será su salario. Es un muy buen acuerdo económico y futbolísticamente me parece también una buena decisión de Alexis Sánchez, porque el Olympique de Marsella no solamente es el cuadro más popular de Francia, es el único de ese país que ha ganado la Liga de Campeones de Europa y está en Champions, que era lo que quería Alexis Sánchez, que fue recibido ya como una gran estrella por los fanáticos del Olympique de Marsella. Alexis cargando solamente una mochila de color negro, así dejaba Italia y su destino era uno solo. La atención de la hinchada de Marsella este martes estaba en el aeropuerto Marignane. Ahí Alexis daba el comienzo a una nueva etapa de su vida y de su carrera. Su recepción fue de estrella. El futbolista no se esperaba tamaña convocatoria. El golpe fue de una para maravilla. Llega a un club con una hinchada sumamente apasionada. Una situación que sobrepasó a Alexis y a los trabajadores del club. Una pasión muy sudamericana, un momento que pareció eterno para Alexis Sánchez. Esta recepción fue la más increíble de toda la historia de este club. Sánchez hecho a la medida. A las puertas de Olympique de Marsella. Las portadas francesas con el chileno como protagonista. Una nueva era para Maravilla en Francia. Hablan de que Alexis es una incógnita. ¿Será el jugador que fracasó en Manchester United, que fue dubitativo en Inter o que descolló en Arsenal? Esperan esto último. Es una garantía más de que no nos aburriremos esta temporada con el Olympique. Sus cualidades de persecución y temperamento están a la altura de la intensidad y la verticalidad que exige Igor Tudor, el nuevo técnico del Marsella. Tudor es el técnico que está siendo cuestionado por estos días. Lejos de eso, en Francia aseguran que verán a un jugador de carácter fuerte, donde se encontrará con otros pesos pesados como Dimitri Payet y Gerson. Sánchez firmará por una temporada y otra opcional. Jugará con la camiseta número 70. La dirigencia espera que la venta sea todo un éxito. Alexis Sánchez alcanzó un principio de acuerdo con el Olympique de Marsella. Sánchez llega como figura a un equipo popular que intentará hacerle frente al poderoso PSG. Alexis ya está en Francia. Ya llegó a Marsella para comenzar una nueva etapa en su exitosa carrera deportiva. Todos sabemos la situación que hoy en día estamos en el campeonato. Y en el fútbol chileno hay profunda preocupación en la Universidad de Chile por el complejo momento futbolístico, por los resultados, por su posición en la tabla. Están a 4 unidades de la zona de descenso directo, repitiendo lo que ha sido la tónica de las últimas temporadas. Y si viene agosto, un agosto recargado, con duelos difíciles, con partidos complicados que podrían dejar, si es que sigue esta tendencia de malos resultados, a la U muy cerca nuevamente de la zona roja.
Vamos a preparar primero el partido con Curicó. Universidad de Chile está viviendo días frenéticos, complejos y de mucha atención. Los resultados no han sido los esperados y los fantasmas de hace un año, cuando pelearon el descenso, se vuelven a sentir en el Centro Deportivo Azul. Porque todos sabemos la situación que hoy en día estamos en el campeonato. No escapamos de esa realidad, nos hacemos cargo. A 9 fechas del fin del torneo, la U se encuentra a solo 4 puntos de los colistas, situación que aumenta la presión en el CDA. Ya cuando jugás en un cuadro grande como la U, la presión la tenés. Y más aún cuando el fixture no será benevolente. Agosto no le hará las cosas fáciles al equipo de López. Este sábado, Curicó Unido en el Estadio La Granja podría obligar al fantasma de la B a mirar a los laicos otra vez. La semana siguiente es de Copa Chile, ahí enfrentarán a Cobresal. De tratar de mantener la calma, porque calculo que es la manera de que salgamos de esta situación. Y si esa calma y los resultados no llegan, la última semana de este mes no colaborará mucho, ya que ahí viene el clásico universitario ante la Franja, encuentro donde sería el retorno del Estadio Nacional. Ojalá ese clásico se pueda llevar a cabo con mucho más aforo, con cancha llena, porque no, eso sería lo ideal. Eventualmente el tiempo y el fixture se podrían convertir en nuevos enemigos para Diego López. ¿Pasará agosto el romántico viajero? Se vienen días de alta tensión para Universidad de Chile. Le tengo mucha fe al equipo, a la institución. Veremos entonces cómo será el devenir de la Universidad de Chile en este difícil mes de agosto. Hablamos ahora de la noticia que remeció en esta jornada del tenis mundial. Serena Williams dice adiós al tenis profesional. La mejor tenista de todos los tiempos, para muchos, desde el punto de vista de cómo juega, pero también por sus logros. Ganó, por ejemplo, 23 veces un Grand Slam, anticipó su retiro para volver a ser madre. Una noticia que, como decimos, ha conmovido al tenis mundial. She loves playing in Toronto, does Serena, and the fans love having her. Serena Williams vuelve al triunfo después de 14 meses. 430 días sin suerte, hasta que Toronto 2022 le dio una nueva razón para sonreír. Una victoria que post partido puso al mundo del tenis en alerta. No puedo esperar para llegar a esa luz. ¿Qué representa esa luz? Libertad. Sí, me encanta jugar, es increíble, pero no puedo hacer esto para siempre. La leyenda del tenis femenino parecía despedirse del circuito mundial. Palabras ambiguas, entre risas y bromas, que la revista Vogue terminó por confirmar. Nunca me ha gustado la palabra jubilación. No me parece una palabra moderna. He estado pensando en esto como una transición. En 1999, Serena Williams levantaba su primer US Open. En 2017, el último abierto de Australia. 23 años después del comienzo de su leyenda, el mismo número de sus títulos Grand Slam, la estadounidense dice adiós. El fuerte deseo de volver a ser madre y dedicarse a su familia la terminaron por convencer. Voy a extrañar esa versión de mí, esa chica que jugaba al tenis. Te voy a extrañar. Serena Williams, después del US Open, no volvería a competir, al menos de forma oficial. Una noticia que conmovió al tenis y al deporte mundial es el adiós de la mejor tenista de la historia. Ya volvemos con 24 horas Central. Atención con este tema porque también está muy vigente hoy en Chile. Tiene que ver con las apuestas en línea, que según la FIFA suponen un serio riesgo para la integridad del fútbol. El amaño de partidos, el riesgo que eso pueda acontecer. Hay múltiples historias en la historia del deporte, valga la redundancia. Y ahora en Inglaterra, la Agencia Nacional del Crimen está investigando a una de las figuras del Arsenal por un posible arreglo de partido. Esto habría ocurrido a fines del año pasado en una jugada muy específica, pero sospechosa. Esta es la historia. Para muchos, la mejor liga del mundo, la más competitiva y la más espectacular. Pero la transparencia de la Premier League por estos días vive una crisis desatada por este jugador.
El volante suizo Granit Xhaka, de 29 años, conocido por su carácter fuerte y por su don de mando en el mediocampo de los cañoneros. El 18 de diciembre de 2021, el Leeds United, entonces dirigido por Marcelo Bielsa, recibía al Arsenal. 4-1 ganaban los Gunners con golazos incluidos. Hasta ahí todo normal, pero a 5 minutos del final, con el partido liquidado, a Granit Xhaka, inexplicablemente, se le ocurre hacer tiempo. Tarjeta amarilla para el suizo y con ello las sospechas. Según el periódico Daily Mail, esta acción fue analizada por una supuesta conspiración criminal que implica a la mafia albanesa y a un exfutbolista profesional que ha sido condenado por amaño de partidos. Según el mismo medio, en ese partido se apostó 60.000 euros a que el volante sería amonestado en los últimos 10 minutos del compromiso. Para las autoridades del Reino Unido, existen evidencias sobre dinero apostado en criptomonedas en mercados que no tienen regulación en Inglaterra y tendrían como sede el país de Albania. Aún no se comprueba su responsabilidad, pero ahora todos los ojos en Inglaterra apuntan a un solo jugador. Es el riesgo que se corre con este tipo de situaciones que, insisto, está muy vigente acá en nuestro país. Al final del bloque, una buena noticia porque el Flamengo le ha ganado 1-0 a Corinthians en el partido de revancha de cuartos de final de la Copa Libertadores. Avanza el Mengao a semifinales entre los mejores 4 del continente con Arturo Vidal desde el minuto 75 en la cancha. El sueño de Vidal, ganar la Copa de Libertadores, se acerca. Con esta información me despido. Viene el corte, pero después siguen las noticias acá en 24 Horas Central. Buenas noches. Ya volvemos con 24 Horas Central. 24horas.cl. Atención, porque este año se entregará nuevamente el aguinaldo de Fiestas Patrias correspondiente a los pensionados. Para este año ya están definidos los montos que van a recibir los beneficiados, quienes deben cumplir con una serie de requisitos. Para conocerlos, visita nuestro portal 24horas.cl. Terminan aquí las noticias, pero siga con TVN porque ahora llega Todo por mi familia y por Canal 24 Horas viene Vía Pública. Que tenga buenas noches. Buenas noches, hasta mañana.